Después de meses de asedio, Tulo opuso una resistencia decidida, lanzando una contraofensiva histórica que derrotó y destruyó a 10.000 invasores musulmanes, llenando a todos los testigos de un triunfo extraordinario. En el año 721, cuando la tierra bajo los pies de los guerreros parecía demasiado estrecha, llena de tensión y expectativa, cuando los ejércitos musulmanes de Al-Ándalus cruzaban los Pirineos llevando consigo la fuerza y seguridad de un gran imperio tras de sí, su objetivo no era un reino ni ninguna nación separada, era una sola metrópoli, que enfrentaba una tormenta inevitable, lista para caer. Lo que ocurrió después fue mucho más que un simple enfrentamiento, se convirtió en una verdadera propuesta de sitio, una escena de lucha que duró días y noches, resonando con colisiones de escudos, ladrillos y poderosas máquinas de asedio. Durante esos días, los arietes golpeaban las antiguas puertas de la ciudad, que resistían con firmeza la fuerza del enemigo. El cielo nocturno era iluminado por grandes incendios, y el humo y las llamas se elevaban sobre las murallas arruinadas, mientras vibraban, demostrando la enorme fuerza involucrada en ese combate. En las llanuras que se extendían alrededor, los golpes de escudos resonaban unos contra otros, y las escaleras subían cada vez más hacia las murallas de la ciudad, mientras decenas de miles de flechas iluminaban el aire y el sonido de la lucha estallaba como un trueno de tormenta. Las luces de los incendios, el zumbido de los escudos, los gritos de los guerreros, todo combinado en una monumental alborada, formando una imagen de combate en la que una ciudad se negaba a someterse a cualquier potencia del imperio, por poderosa y numerosa que fuera en aquella parte del mundo. Mientras tanto, en las vastas llanuras aún más alejadas de la ciudad, se golpeaban cientos de escudos, se colocaban escaleras, y flechas feroces cubrían el cielo como una oscura nube, proyectando sombras sobre el campo de batalla. El sonido de las cargas y de los largos enfrentamientos resonaba en toda la zona como un trueno, y todo ese caos y estrépito demostraban la intensidad y la tenacidad de aquel momento. El centro de estos eventos era precisamente esa pequeña pero indomable metrópoli, que se negaba a someterse a la potencia de las tropas extranjeras. Escudos metálicos y lanzas, valor y determinación de los habitantes, todo formaba la imagen de una defensa urbana que nadie podía romper, pese a la superioridad numérica y los recursos militares de los invasores. A principios de los años 700, es decir, al comienzo del siglo XVIII, Europa occidental estaba dividida en dos mundos completamente diferentes que apenas se tocaban. Al sur, detrás de las altas cordilleras de los Pirineos, montañas que hoy separan a España de Francia, se extendía el imperio de los omeyas. Este gran estado, que surgió como una potencia formidable, controlaba casi toda la península ibérica, un territorio con una historia enrevesada y grandes luchas de generaciones anteriores. Reyes y guerreros que antaño formaron el reino visigodo fueron perdiendo sus ciudades, sucesivamente, y nuevas potencias ocupaban su lugar. Finalmente, casi toda esa vasta tierra quedó bajo un nuevo dominio conocido como Al-Ándalus, con sede en la poderosa Córdoba, que se convirtió en el centro de la administración, las decisiones y las conquistas en la región. Bajo el gobierno de los omeyas, la vida cotidiana avanzaba rápida y dinámicamente. Se expandió la red de caminos nuevos, se fortalecieron los ejércitos, que crecían constantemente en fuerza, y justo desde las fronteras de Córdoba, al observar el mapa, se podía ver con gran facilidad cuán accesible era la tierra más allá de las montañas. Estas áreas no solo eran ricas en recursos, sino también extremadamente abiertas, a pesar de que guerras y saqueos las habían azotado durante años. Al norte de los Pirineos se extendía la región de Alsacia, hoy en el suroeste de Francia, un territorio independiente y fuerte. El corazón de esta zona era la ciudad de Toulouse, un gobernante algo orgulloso y desafiante, cuyo poder ejercía el duque Odo, más tarde conocido como Odo el Grande. Aquí no existía un gran imperio ni una monarquía extensa, más bien, era un conglomerado de tierras, aldeas y señores locales que, a pesar de las disputas y conflictos, compartían una misma convicción. Eran libres, y querían seguir siendo así para siempre. Desde hace mucho, entre estos dos mundos existía una especie de tensión invisible, especialmente porque las fuerzas de los omeyas eran fuertes, unidas y acostumbradas a las victorias. Por otro lado, Alsacia, aunque menor, trataba de mantener su independencia y autonomía, a pesar de estar rodeada por vecinos más poderosos, como los reinos francos al norte.
Si los omeyas alguna vez decidieran atravesar los pasos de montaña y atacar, esa sería la primera región con la que tendrían que enfrentarse. Sobre esto había una conciencia general, y esa disposición era justamente lo que entendía Odo. La causa del conflicto inminente no era ni una intriga dramática ni un ataque repentino, todo era bastante simple, incluso previsible. Tras la conquista de Iberia, las autoridades omeyas buscaban consolidar su estabilidad, delimitar fronteras claras y tener control total sobre las rutas comerciales más importantes. Los territorios al norte de las montañas, en particular Toulouse, representaban un obstáculo para realizar estos planes. Odo se negaba a rendirse y recordaba lo fácil y despiadadamente que había caído el reino visigodo, sin misericordia ni escrúpulos. Temía que su pueblo enfrentara un destino similar si Alsacia entregaba su vasallaje a los invasores. Con la llegada del año 721, la tensión en el aire era tan palpable que parecía poder sentirse como una brisa fresca de la próxima tormenta. Los comerciantes susurraban entre ellos acerca de los observadores que cruzaban las montañas, trepando por sus altas crestas para seguir los movimientos del enemigo. Por su parte, los viajeros informaban sobre banderas con inscripciones arábigas características que ondeaban en las carreteras del sur al sol, anunciando la inminente amenaza. Los rumores cambiaban semanalmente, trayendo noticias que diferían en detalles, pero una cosa era segura, la dirección de la amenaza inminente nunca cambiaba. Los viajeros y exploradores confirmaban que la pelota avanzaba desde el sur, dirigiéndose hacia el norte, subiendo las montañas en dirección a la ciudad de Toulouse. En el centro de la estrategia de esa operación se encontraba Al-Samin Malik Alani, gobernador de Al-Andalus, cuyo nombre portaba no solo autoridad, sino también años de experiencia militar. Este hombre, conocido por su fría calculadora y profundo dominio, estudiaba minuciosamente los informes de los exploradores, dividía en partes los mapas de cada valle en los Pirineos y analizaba la defensa de la región de Aquitania. Para él, el plan de ataque no era ni inalcanzable ni imposible de ejecutar, al contrario, parecía inminente, casi un paso necesario en el desarrollo de los acontecimientos. Consideraba que perder tiempo o retrasar las acciones solo podría empeorar la situación, y se imaginaba que la victoria podría llegar rápidamente, casi de forma fulminante. Estaba convencido de que la conquista de Aquitania sería un preludio a un mayor avance, y que su caída ocurriría justo después de la batalla, casi de un solo golpe. Para Al-Sam, esta campaña no era solo un desafío táctico, sino un aspecto clave en la protección contra el enemigo. En su opinión, una victoria de esa magnitud podía garantizar la estabilidad de las fronteras del reino de los Umayyads, que necesitaba ese éxito para asegurar las fronteras septentrionales de su imperio. Sin duda, dio la orden de comenzar los preparativos. En toda la península ibérica se inició la movilización del ejército. Las unidades necesarias, incluyendo caballería, se unieron a los grupos, llegando desde las vastas llanuras abiertas alrededor de Sevilla. Los arqueros, experimentados desde generaciones, llegaron de las ciudades de las provincias orientales, donde su agilidad y precisión eran leyenda. La infantería, dura y entrenada en múltiples batallas, partió desde los rincones más lejanos de Al-Andalus, con unidades que habían soportado años sin descanso, cruzando campos y caminos, ganando resistencia a cualquier esfuerzo. Los herreros trabajaban hasta altas horas, golpeando con sus martillos, chisporroteando y iluminando el cielo nocturno sobre sus forjas. Los martillos retumbantes contra los yunque creaban un sonido que infundía confianza en las tropas. En las plazas y aldeas situadas a lo largo de las rutas del sur, se llevaba a cabo una intensa preparación de abastecimientos. Mágicos, intendentes y comandantes embalaban provisiones, dátiles, grano, cuero para agua, instrumentos médicos y las herraduras y reservas necesarias. Cada aldea, cada pequeña ciudad, sentía bajo sus pies el temblor del inminente momento crucial, oyendo el sonido de la marcha de las tropas que se acercaba. El plan era simple pero astuto: cruzar las montañas, superar los obstáculos y asestar un golpe certero que destruyera la independencia de la región de Aquitania en una sola acción decisiva. Cuando, con la llegada de la primavera temprana, en las extensas tierras de los valles surgieron cientos de miles de fuerzas armadas, los preparativos alcanzaron su punto culminante. Largas filas de personas y caballos se formaron en líneas ordenadas, esperando la orden.
Los fuertes resoplidos y el trote de las herraduras resonaban en los valles, mientras el viento agitaba las banderas con los colores de los omeya, blancas, verdes y rojas, que ondeaban en una sinfonía temporal de colores. En el centro del campamento, sobre una mesa de madera, Al-Sam se encontraba revisando el último mapa, reconociendo los puntos clave del recorrido, trazando la ruta principal que atravesaba las montañas. Su dedo medía el camino, y los comandantes silenciosos escuchaban con concentración, hasta que finalmente el líder susurró las palabras, al norte. Cada vez que se pronunciaba esa palabra, todo el campamento temblaba de emoción y expectativa. Era la señal de que la invasión empezaría en breve. Muy temprano, antes de que el sol surgiera del horizonte, un estruendo de tambores rompió el silencio del valle. Las órdenes resonaban de un extremo al otro del campamento. Los exploradores montaron a caballo y avanzaron rápidamente, adelantando a las fuerzas principales. La infantería y la caballería reforzaron su armamento, ajustando sus cinturones, colocando capuchas y ajustando los escudos a los brazos. Las tropas omeya estaban en plena preparación, y su larga marcha hacia Galia pronto comenzaría, llevando consigo no solo la guerra, sino también una confianza desenfrenada de que la victoria ya estaba al alcance de la mano. Por la noche, cuando los últimos exploradores regresaron con el informe, las autoridades recibieron un mensaje que traía silencio y gravedad. Una figura distante y solitaria del jinete que había llegado a la ciudad transmitió noticias del inminente ataque. Su entrada fue tan ruidosa y clara que detuvo a los habitantes, más que cualquier alarma. Cuando la luna se elevaba al cielo y el sol se sumergía en tonos dorados, aparecieron las primeras señales de la tormenta que se avecinaba en las murallas de la ciudad. Y aunque el mensaje no traía novedades sorprendentes, su transmisión era inmutable. El ejército omeya había cruzado los pasos y avanzaba con paso firme. Odo, príncipe y jefe de la defensa, se puso delante del informe cuando la luz ya había adoptado un tono dorado. En sus ojos no había asombro, solo una concentración seria. A pesar de los años de incertidumbre y amenazas constantes, sentía el peso de la decisión que requería ese momento. Sabía que a partir de entonces, todo dependía de su resolución y de sus capacidades defensivas. Durante años había advertido a Aquitania que sobre las montañas acechaban tormentas que, tarde o temprano, tendrían que estallar. Y en ese momento, cuando las líneas delanteras se acercaban y parecía que la línea de seguridad se rompía, surgió la comprensión, era hora de enfrentarse a la batalla y afrontar lo desconocido con una calma decidida. La tormenta de acontecimientos que casi instantáneamente dejó claro a todos que la historia había irrumpido en su terreno se convertía en una señal cada vez más evidente de que la amenaza inminente ya no era un eco lejano, sino un peligro cercano y tangible. En los mapas desplegados aparecían cada vez más detalles que permitían entender mejor la situación, se comparaban los documentos, analizando cada fragmento de información, cada camino y sendero que conducía hacia el sur. Aunque había muchos caminos, todos contaban la misma historia, el ejército que se acercaba sería de tal magnitud que no podía detenerse en un campo abierto, y su organización era tan eficiente que dispersarlo significaría perder demasiados soldados y recursos. En ese momento, para que la ciudad aún pudiera sobrevivir, Toulouse debía enfrentarse a la primera embestida, porque de ello dependía el futuro de toda la región. Odo comprendía perfectamente que aquella ciudad no era solo una acumulación de piedras, sino algo mucho más profundo, algo que podía compararse con un estandarte, un recuerdo que une el valor, y una promesa que hay que proteger a toda costa. Si Toulouse lograba resistir, Aquitane tendría la oportunidad de unirse, transformada en espíritu de lucha y defensa común. Pero si caía bajo la presión del enemigo, ninguna cantidad de soldados, por numerosa que fuera, podría salvar aquella tierra. Odo dio la orden, que se difundió por la zona como un rayo, no era un discurso escrito en tablas de piedra, sino un mensaje sencillo y comprensible que llegaba de inmediato al corazón de cada habitante, a los aldeanos, granjeros, a cada señor y hombre libre. La orden era clara y sin rodeos, cada ciudadano, por pequeño que fuera, debía unirse y actuar como una sola y fuerte fuerza. De ello dependía su futuro conjunto y la capacidad de repeler la amenaza o no, y fue así como comenzó una efectiva ola de movilización. Hombres, mujeres y niños empezaron a aparecer en corrientes regulares e ininterrumpidas.
Los granjeros, con las manos endurecidas por años de labor en la tierra, se esforzaron por recolectar rápidamente las cosechas para llenar los almacenes de la ciudad y asegurar provisiones para los días venideros. Los cazadores, armados con arcos y lanzas antiguos y resistentes, llegaron de los bosques para apoyar la defensa. Los jóvenes, aunque aún no conocían la guerra, partieron valientemente a ayudar, sin querer quedarse atrás cuando llegaban las amenazas. Los campos ya estaban cosechados para llenar con éxito los almacenes de grano y garantizar la supervivencia. Los herreros trabajaban día y noche, fundiendo metal en el fuego y moldeando armas y herramientas. Las mujeres tejían y reparaban arneses de cuero, transportaban piedras hacia las murallas, y sus manos rápidamente llenaban frascos de sal y carne seca para poder sobrevivir en tiempos difíciles. La ciudad, que hace poco pulsaba con vida y rutina diaria, empezaba a parecerse a un gran organismo, un corazón latiendo rápido y con firmeza, expresando la determinación de sobrevivir. Odo se movía entre la multitud sin alardes, y su presencia misma hacía que tanto los hombros cansados como las caras preocupadas ganaran confianza y fuerza. Revisaba a mano las puertas defendidas, reforzadas, y observaba con curiosidad las torres de piedra romana que vigilaban las calles y se alzaban por encima de los techos, manteniendo la seguridad de los habitantes. Vio cómo los soldados practicaban, hasta que sus movimientos se volvían cada vez más seguros e instintivos, porque no había tiempo para la perfección, sino para estar completamente preparados para la lucha. Desde los muros más altos se extendía una vista del entorno que cambiaba cada semana, los senderos que hasta hace poco bullían de vida se estaban vaciando, y en las carreteras había cada vez menos comerciantes, y los que quedaban eran más bien patrullas de reconocimiento. Los caballos veloces, cubiertos de polvo y arena, que regresaban a casa, adelantaban a las exploraciones silenciosas. Todos los informes tenían la misma dimensión, las tropas enemigas se desplazaban con disciplina, sin detenerse ni un momento, buscando el terreno para debilitar aún más la resistencia de los defensores. En la ciudad cerrada, el ambiente había cambiado, aunque seguía presente el temor, también surgía algo más que aportaba esperanza. La convicción compartida de que defendían no solo los muros de piedra, sino todo lo que constituía su identidad y tradición. Por las noches, bajo la protección de la oscuridad, se oían cantos del viejo Aquitane. Las familias encendían velas por los antepasados que sobrevivieron a las invasiones y amenazas anteriores, segaramente mucho más difíciles que lo que les esperaba ahora. Incluso el aire parecía hacerse denso por la expectación y la respiración común, todos sentían que respiraban juntos, unidos en este momento crítico. Cada día, Odo terminaba de preparar un plan que llevaba meses en su mente y corazón, aunque había tenido que hacer correcciones constantes. Mientras Tulu se preparaba para repeler el asedio, él planeaba crear una fuerza móvil y separada, oculta en algún lugar más allá de los muros, lista para un contraataque inesperado o un ataque desde la invisibilidad, cuando el ejército y el poder del imperio se mostraran. Se atrevió a dar ese paso, pese a saber que era arriesgado, que durante un tiempo la ciudad estaría sola, sin apoyo. Pero sabía que la historia de su país había demostrado una y otra vez que las victorias no siempre se lograban con gran número, sino con valor de todos los que estaban dispuestos a defender lo que más querían. Pero en una fría mañana, todo cambió de forma radical. De repente, un susurro recorrió las torres de guardia, que gradualmente empezó a extenderse por las murallas. Ese sonido delicado, pero cada vez más claro, era como un aliento que comenzaba a difundirse por toda la ciudad, prometiendo que la tormenta que se avecina ya está cerca y que todo lo ocurrido hasta ahora pronto será parte de una lucha aún mayor por la supervivencia. El horizonte en el sur adquirió un tono más oscuro, pero no por la presencia de nubes, sino por el movimiento que llegaba a lo lejos. La línea de unidades a caballo y las columnas de infantería se extendían tanto que era difícil distinguir su final. Las banderas multicolores ondeaban al viento, elevándose y bajando como olas del océano, creando una imagen casi hipnótica. El ejército de los Umajat se había llegado a las llanuras que antes lo separaban de Toulouse, y desde ese lugar empezó a extenderse una impresionante formación militar. Desde las murallas urbanas, los habitantes observaban cómo, minuto a minuto, el frente se ampliaba cada vez más, como en el horizonte aparecía una enorme sombra oscura que, lentamente, casi palpablemente,
comenzaba a cubrir toda la zona. No se oían gritos de convocatoria ni alarmas, solo un silencio tenso, sofocado, como si la misma realidad se estuviera preparando para la próxima tormenta. Odo, que durante muchas horas advirtió a los habitantes sobre la amenaza inminente, ya debía darse cuenta de que no se trataba de una catástrofe lejana, sino de una amenaza real y persistente. Llegó el momento en que la tormenta que anunciaban las columnas de tropas iluminadas por hogueras estuvo a simple vista, estaba aquí y ahora, y Túlus comenzó a esperar el primer golpe. Durante la noche, después de que el ejército de los Umahad alcanzó las llanuras, Odo no pudo cerrar los ojos. Alrededor de las hogueras del campamento, se formaban largas filas ordenadas, proyectando sobre la tierra un cálido resplandor naranja que, con cada hora, parecía acercarse cada vez más. Incluso desde dentro de las murallas se podía escuchar ese ritmo ordenado y monótono, el sonido de un ejército organizado que se prepara para actuar, como si simultáneamente sintiera y cargara con la presión del combate que se avecinaba. Un ritmo lleno de disciplina que hacía que todo el campamento pareciera palpitar con una vida diferente, inquietante. Momentos breves de tranquilidad anunciaban que la presencia del enemigo no sería silenciosa. Al amanecer, cuando el sol empezó a salir por encima del horizonte, la imagen de las llanuras sufrió una transformación dramática. Ya no era solo un vasto terreno abierto, día tras día, se convirtió en una prolongación del bastión, donde todo parecía hablar de una preparación organizada y una determinación firme. Sobre filas sencillas y regulares se distribuyeron tiendas que parecían mosaicos cuidadosamente colocados, formando una red continua de uniformidad. Junto a ellas, en filas alineadas de carretas de suministros, se crearon pasajes designados, como estrechos corredores protegidos contra posibles ataques. Más arriba, en puntos estratégicos, aparecieron torres construidas con escudos apilados, cumpliendo funciones de observación. La atención de los habitantes de Túlus se centraba en todo lo que ocurría a su alrededor, el campamento de los Umahad emanaba confianza, dando la impresión de que estaban listos para soportar una larga espera en todos los aspectos. Recursos, fuerza y determinación, todo parecía indicar que el enemigo planeaba permanecer allí el tiempo que fuera necesario hasta que las fuerzas locales caigan bajo su dominio. Mientras tanto, la situación dentro de la ciudad se volvía cada vez más tensa. Odo, tras una inquieto noche, comenzó a recorrer las estrechas calles, tratando de familiarizarse con los rostros de sus habitantes. No escuchaba lamentos, llantos ni gritos, sin embargo, el suave murmullo entre la gente era una expresión de una inquietante incertidumbre y temores ocultos. Las madres se aferraban a amuletos que ataban alrededor de las muñecas de sus hijos, intentando protegerlos de una amenaza desconocida. Los viejos residentes, con los narices aguzados por la nueva situación, afilaban sus herramientas que nunca habían sido destinadas a luchar, pero que podrían ser útiles en la defensa. Sin embargo, la vida continuaba, aunque en un ritmo más lento, más cerrado y controlado, como si la misma ciudad hubiera aprendido a respirar con mayor cautela, lentamente, con prudencia. Cuando se acercaba el amanecer, las primeras operaciones sutiles fueron llevadas a cabo, acciones que aún no podían llamarse ataque ni siquiera una amenaza clara. Decidieron cortar toda comunicación, bloqueando los accesos a las rutas cercanas. Grandes unidades de caballería se dispersaron en antorchas por un amplio territorio, bloqueando todos los caminos posibles para entrar o escapar de Toulouse. En elevaciones estratégicas, encendieron hogueras que servían como señales de movimiento, alertando sobre las tropas que se acercaban. Los guardias patrullaban en las vastas y silenciosas arcadas, realizando exploraciones secretas y de control. El mensaje era claro, nadie entraría, nadie dejaría la ciudad, que desde ese momento se convirtió en una isla aislada en un mar de tropas hostiles. Toulouse, rodeada por todos lados, se ubicó como una isla aislada en las amplias llanuras, rodeada por una bandada de fuerzas enemigas. Odo permanecía en una torre alta en el lado norte, observando cómo el polvo se elevaba sobre las patrullas en la distancia. Todavía no se había producido un asalto, no se intentaba socavar los muros, ni soltar herramientas para romper las fortificaciones, ni lanzar unidades directamente contra las defensas. En cambio, el campamento enemigo se cerraba alrededor de la ciudad formando una red cada vez más apretada. Era un tipo de guerra que Odo conocía bien,
lenta, contenida, destinada a agotar al adversario antes de que la primera bengala o el ariete alcanzaran la puerta. Pero, a pesar de estos preparativos, no permitió que prevaleciera el pánico ni que se destruyera por completo el espíritu de los habitantes. Ordenó abrir los almacenes de grano y contarlos minuciosamente, y él mismo supervisó durante todo el día la repartición de los recursos, asegurándose de que los habitantes no pasaran hambre y tuvieran agua. Sin hacer ruido, recorría las murallas de defensa, acercándose a cada grupo de soldados como si compartiera con ellos su carga, no dando órdenes, sino como alguien cercano a todos, sintiendo y comprendiendo sus temores. Mientras tanto, los siervos, realizando sus planes sin prisa pero con fría precisión, trasladaban al campo de batalla pesadas vigas y largos haces envueltos en tela, preparándose para la fase final del enfrentamiento, destinada a determinar al vencedor en esta guerra pausada, suave, pero devastadora. Poco después, los oídos sordos y distantes de las herramientas y máquinas de metal comenzaron a trabajar en la construcción de máquinas de asedio, aunque ninguna de ellas estaba aún dirigida hacia las murallas de la ciudad. Se estaban desarrollando algo mucho más grande, algo que no solo destruiría los obstáculos de piedra, sino que también rompería el espíritu de los defensores y la fuerza de su voluntad. Desde los puntos de vista elevados, Odo percibía que las intenciones del enemigo iban más allá de la simple conquista de la ciudad, querían destruir tanto el cuerpo como el espíritu de los habitantes, antes de que un tiro disparado o un muro de ladrillos cayera. Con el tiempo, en la madrugada, la tensión inevitable aumentaba, volviéndose casi insoportable. El cielo sobre Toulouse se cubrió de nubes densas, la predominancia de la oscuridad parecía predecir una tormenta inminente, pero aún así, desde la tierra emanaba una corriente pesada y opresiva de calor y vapor, como si la respiración misma de un monstruo se cerniera sobre la ciudad. Las familias, escondidas cerca de las puertas de sus casas, escuchaban atentamente, esperando cualquier cambio en el ritmo de los sonidos que salían del exterior, temiendo que en cualquier momento comenzara algo grande, algo irreparable. Y entonces ocurrió ese cambio, pero no en forma de ruido, sino en silencio, que cayó como un velo misterioso. Los campamentos de Omead, que hasta entonces se habían mantenido por el ruido de la construcción, los gritos y las órdenes, de repente se quedaron en silencio. Las filas de los soldados destinados a la defensa tomaron sus posiciones, y las banderas se desplegaron lentamente, con precisión y reflexión, como si medían el tiempo de espera por el momento decisivo. Los arqueros subieron de nuevo a las torres de madera construidas, listos para atacar, mientras los ingenieros, alineados en filas, observaban los movimientos en las barreras construidas desde cero, extendidas frente a la muralla, como un solo organismo vivo, ágil y peligroso en su colaboración precisa. Trabajaban con eficacia, paciencia y una calma fría, provocando temor tanto en ellos como en sus oponentes. Y de repente, justo cuando todo parecía pender de un hilo, llegó el momento decisivo. Un solo golpe de tambor resonó en toda la zona del campo de asedio, profundo y resonante, perfectamente perceptible y fuera de toda duda. Era la señal, la primera en realidad, de comenzar el ataque. Comenzó con los arqueros, cuyos tiros salieron de las arquerías acumuladas como una ola oscura, cubriendo el cielo con una nube de vuelo aérea. Los defensores se lanzaron tras las murallas de Merlín, escondiéndose debajo de ellas, mientras los proyectiles golpeaban la superficie de piedra con fuerza brutal, causando enormes daños. Su estruendo resonaba en toda la fortificación, y el sonido de la piedra rompiéndose, fragmentos y golpes sordos contra las paredes causaban temblores en los oyentes y tensaban los nervios. Después, las máquinas de asedio comenzaron a avanzar en el campo de batalla, no en filas de breques aún, sino en grandes placas de madera que cubrían a todo el grupo de soldados debajo de ellas, que se desplazaban lentamente, sistemáticamente, con una precisión inexorable hacia las partes más altas de las torres de la ciudad de Toulouse. Los habitantes en las calles escuchaban un sonido amortiguado, como el retumbar inminente de una tormenta que se acercaba, el golpeteo rítmico de cientos de pies que, bajo cascadas de cobertura, avanzaban hacia su destino inevitable. La compañía de mando de Odo gritaba ordenando la dispersión de la brea hirviendo, los recipientes con masas fundidas se desplazaban por cuerdas, y el líquido caliente se derramaba dentro de los calderos mientras los defensores se preparaban para el primer y feroz contacto.
Sin embargo, los umayyadíes no se lanzaban a ciegas. Avanzaban lentamente, pero con certeza, con escudos levantados, en formación cerrada, cada paso calculado y equilibrado. Era como observar una tormenta que se aproxima, no era rápida, pero poseía una fuerza imparable que era difícil de detener. Cuando finalmente las grandes lanzas cubiertas de chapa llegaron a los pies de los muros, comenzó un intercambio de flechas y destrucción. Las piedras, como meteoritos, caían de las paredes con un estruendo, y el fuego de la brea estallaba con una fuerza que parecía desgarrar el cielo. Los prócaros arrojaban balas de plomo con tal potencia que podían romper cascos y destruir armaduras, e incluso los gritos de victoria se convertían en sonidos de combate en las paredes. Sin embargo, cuando el primer grupo de torres de asalto se deshizo en pedazos, surgieron otras nuevas, que lentamente, con obstinación y precisión, se desplazaban hacia sus posiciones. Las fuerzas no retrocedieron, sino que se densificaron. Túlus comenzaba a percibir con creciente inquietud que todo esto era solo el principio. La primera rama de la máquina de asalto apareció en la plaza. La sostenían cientos de brazos fuertes, y su crujido, bajo la carga, resonaba a lo largo de los muros mientras la máquina presionaba contra los bloques de piedra. Los sonidos de madera deformándose y agrietándose lentamente llegaron hasta el interior de la ciudad. Sonaban como gemidos profundos y ominosos que hacían que los soldados defensores sintieran que estaban ahogando su propia incertidumbre. En las torres y muros, los soldados levantaban la cabeza, sosteniendo piedras, lanzas y esperanza. Y entonces finalmente llegó el primer golpe serio, un golpe único y poderoso, que resonó con fuerza a través del portón, por tierra y por los huesos de cada habitante que se encontraba en el interior. Lo ocurrido no causó daño físico, pero se convirtió en el símbolo del verdadero comienzo del asedio. Cuando el sol se inclinaba lentamente hacia el oeste, un espeso humo se elevaba sobre las vastas llanuras, desplazándose lentamente sobre el paisaje como un presagio de la tormenta que se avecinaba. Las escaleras rotas, dispersas en el campo, estaban aplastadas y abandonadas, recordando ataques anteriores que, aunque no lograron romper la defensa, ya habían dejado su marca. Herramientas destrozadas y fragmentos de muros, llenos de precipicios y agujeros, evidenciaban una lucha encarnizada, y los sonidos de los heridos, llenos de lamentos y gritos de dolor, resonaban en las calles de la ciudad, donde la vida continuaba a pesar de la guerra. Sin embargo, el campamento de los umayyadíes no retrocedió ni un paso. No debían alejarse, sino que permanecían al alcance de la mano, demasiado cerca para ser intimidado, lo que los obligaba a adaptarse continuamente, moviendo posiciones y fortaleciendo sus máquinas de guerra. Se preparaban para la noche que se aproximaba, para aprovechar su oscuridad en una mejor organización de futuros ataques y en la protección de las acciones. Tulose, aunque logró escapar del primer ataque, sobrevivió, pero apenas por un pelo, quedando al borde de la resistencia. Con la llegada de la noche, cuando la oscuridad cubrió todo el horizonte, los habitantes y defensores de la ciudad comenzaron a ser más conscientes de una percepción distinta, que helaba la sangre. Resultó que el enemigo no tenía intención de rendirse tan fácilmente, eso solo era el principio, una simple introducción a un enfrentamiento mucho más brutal y prolongado. En la segunda semana del asedio, Túlus parecía ser menor de lo que se sentía no hace mucho, aunque las murallas seguían en pie, algo detrás de ellas las iba reduciendo lentamente, como si la misma estructura de la ciudad estuviera perdiendo su fuerza y vitalidad. Las calles se volvieron silenciosas, casi muertas, como si todos los habitantes y defensores se escondieran de los sonidos que podrían delatar su miedo. Solo un sutil susurro, el sonido de pasos, desplazamientos o intercambio de alguna palabra ante el peligro, parecía propagarse por la ciudad como ecos en el aire. Tal ambiente era como si cada sonido, por mínimo que fuera, pudiera delatar su posición, como si el enemigo escuchara no solo a través de las armas, sino también del corazón. Afueras, el campamento de los omeyas crecía como sombras en el cielo vespertino. Las torres de vigilancia de madera se elevaron más, creando una línea que controlaba toda la zona circundante. Cada vez más construcciones, que cumplían funciones de plataformas de asedio, surgían en las laderas y en los campos, todo en etapas rápidas y precisas.
Drenajes largos y zanjas, aunque lentamente, excavaban la tierra y marcaban nuevos puntos de resistencia, planteando un desafío constante para los defensores. El ejército rotaba, cambiando de puestos para mantener siempre a las fuerzas en máxima alerta, sin permitir que el enemigo tuviera un momento de descanso. En Toulouse, la sensación de agotamiento comenzaba a extenderse, aunque en diferentes medidas. Quienes vigilaban las murallas parecían más mayores de lo que en realidad eran hace una semana, sus rostros mostraban signos de tensión y fatiga constante. Incluso la nueva generación de soldados se movía con movimientos rígidos, como si sus músculos estuvieran adoloridos por una lucha interminable. Desde hace tiempo, ya no reaccionaban a los sonidos de los tambores lejanos, que antes provocaban escalofríos e inquietud. Ahora, estos sonidos se habían convertido en un fondo constante, como un profundo trueno que no presagiaba el final, sino la continuación de la tormenta que seguía. La forma de adquirir comida empezó en silencio, sin anuncios oficiales ni alarmas, como si todos entendieran que la arma más importante en esta guerra era su resistencia. El pan se hacía cada vez más delgado, y el agua se distribuía con la mayor cautela, en pequeñas cantidades, cuidadosamente medido cada vez para que durara más. Las familias comenzaban a improvisar comidas con restos que, en tiempos normales, habrían considerado inútiles, descartados o incluso completamente olvidados. A pesar de ello, nadie se quejaba ni se quejaba formalmente. Su silencio, lleno de una determinación oculta, se convertía en una especie de armadura delgada y frágil, verdadera aunque delicada y a simple vista fácilmente quebradiza. La peor parte de esta situación era, sin embargo, la soledad que más sentían. Ninguna patrulla de guardia montada permitía que alguien lograra escapar del campamento, ya que los destacamentos de los umayyads, dotados de rapidez, disciplina y número, impedían la huida de cualquiera que intentara escapar. Cada camino, incluso el más pequeño, estaba bloqueado. Incluso las aves, que normalmente volaban libremente sobre el territorio, evitaban ahora volar sobre el campamento enemigo, como si el aire por encima fuera lo suficientemente peligroso para no arriesgarse a volar cerca. Para Odo, la mayor carga era la conciencia de que la primera legión de Aquitania todavía no había llegado y que las fuerzas de refuerzo, que seguían acechando de manera irregular, lenta y dispersa, seguían estando fuera de su alcance. Sabía que el tiempo de Toulouse cada vez se reducía más, y la cuenta regresiva avanzaba inexorablemente. Pasaba largas noches mirando al horizonte, buscando siquiera la señal más pequeña, un destello de esperanza, algún presagio de victoria o incluso una pista de que alguien aún no se había perdido en ese caos. Lamentablemente, el espacio frente a él permanecía vacío, inmóvil y sin esperanza, como si toda la distancia que lo separaba no escondiera ninguna salvación. Con cada hora que pasaba, las fuerzas del enemigo aumentaban. El quinto día tras el primer ataque, los umayyads avanzaron con nuevas máquinas, más poderosas, más aterradoras, revestidas con placas de hierro que atravesaban el sol como cristales rotos. Estas bestias de guerra, aunque por fuera parecían máquinas de asedio, no tenían como objetivo probar o ejercer presión sobre las murallas, estaban destinadas a destruirlas por completo. Ya antes del mediodía comenzó la primera fase de su ataque, y las máquinas ya no lanzaban solo rocas sueltas. Impactaban con toda su fuerza, con ímpetu, lanzando enormes fragmentos de roca y monolitos que caían con una fuerza aterradora, levantando polvo y ceniza en el aire, y haciendo temblar la tierra por sus golpes. Cuando estas rocas gigantescas caían, barrían el polvo y dispersaban piedras por toda la ciudad, y el sonido de su impacto resonaba en toda la ciudad como una voz profunda e implacable que hacía una pregunta sin respuesta, una pregunta a la que nadie aún había sabido dar una respuesta adecuada. La gente se detenía de repente, como si por un momento sintieran el peso de la catástrofe que se avecinaba. Los niños, con curiosidad, observaban las paredes temblorosas y llenas de tensión de la fortaleza, como si esperaran que algo extraordinario o inesperado explotara en ese momento. Los soldados, que sostenían firmemente en sus manos largas lanzas que a veces brillaban con el sudor, apretaban con mayor cautela sus agarraderas, vigilando en silencio la seguridad de la defensa. Con cada noche que pasaba, en la estructura estratégica de la fortaleza aparecían pequeñas grietas, primero apenas perceptibles,
pero lo suficientemente evidentes para recordar a todos que ni siquiera las piedras romanas más antiguas podían resistir el paso del tiempo y los golpes constantes. Odo, el comandante de la defensa, aumentaba cada vez más la velocidad de sus acciones en la fortaleza, realizando rotaciones rápidas y ordenando reparaciones destinadas a aliviar los daños que iban surgiendo. Sin embargo, cada vez que una parte del muro era reparada, en otro lugar caía un nuevo golpe, dejando huellas de otra grieta o quiebra. Era una carrera contra el tiempo que ninguno de los bandos podía ganar, porque no solo se trataba de las fuerzas físicas, sino también de la resistencia psicológica de los habitantes. Al séptimo día, la situación comenzó a cambiar en un nivel completamente nuevo. A primera vista, podía parecer que la táctica del enemigo era simplemente un desafortunado desplazamiento de elementos, nada más. Pequeñas unidades se alejaban de la masa principal de tropas y se acercaban a los muros, llevando paquetes con ramas y escudos de cuero que servían para protección en combate. Sin embargo, Odo percibió de inmediato un sentido más profundo en ese cambio, vio un patrón claro en su modo de actuar. Resultó que el enemigo empezó a crear zonas especiales, llamadas zonas muertas, es decir, áreas debajo del muro donde no era seguro centrar la puntería, porque eran invisibles desde el punto de vista de los defensores. Cuando dichas zonas aparecían, los ingenieros militares podían deslizarse allí, cavar debajo de los cimientos y, poco a poco, debilitar la estructura del muro desde abajo, socavarlo por dentro, hasta que sufriera daños graves. Tales acciones eran lentas, requerían precisión y paciencia, pero al mismo tiempo eran extremadamente peligrosas y mortales. Esto aterrorizaba a los defensores más que cualquier escalera o ariete. Los días venideros trajeron la sensación de que algo distinto comenzaba a saturar el aire, como si la presión alrededor de la ciudad aumentara, y su atmósfera se volviera cada vez más densa, llena de tensión e inquietud, como si toda la ciudad estuviera sometida a una presión invisible que lentamente la aplastaba. Dentro de los muros, el mal crecía con igual intensidad. La atmósfera estaba casi al límite de la resistencia. Las peleas y malentendidos aumentaban, y cada descuido parecía ahora tener una gravedad mayor de lo habitual, como si cada error pudiera decidir el destino de la ciudad. Las madres oraban en un susurro silencioso y lleno de esperanza, repitiendo palabras suplicantes cada hora con la esperanza de que sus súplicas dieran ánimo y protegieran a sus seres queridos. Los padres, aunque trataban de mantener la calma, sus miradas revelaban una inquietud creciente, como si interiormente sintieran la carga de una catástrofe inminente. Los niños, observando ansiosamente a los adultos, trataban de leer en sus ojos al menos un atisbo de esperanza, aunque desde hacía tiempo no aparecían signos de resignación entre los habitantes. Toulouse, a pesar de todo, no se rindió. La fuerza que durante generaciones fortaleció este lugar, orgullosa, tenaz, con una predilección por la independencia, lo envolvió como una armadura fuerte, protegiéndolo de pensamientos desesperados de rendición. Nadie pronunció la palabra rendirse. Ninguna demanda de capitulación fue siquiera formulada. Los defensores creían que la ciudad resistiría o caería, manteniéndose orgullosa e implacable hasta el final, plenamente conscientes de que su destino estaba en sus manos. Para Odo, esa determinación era tanto una bendición como una carga. Llevaba en sus hombros el peso de la confianza, que sentía como una gran piedra que quizás no podía soportar, pero que no podía apartar de sí. Esa sensación de responsabilidad era como una oscuridad profunda que no quería iluminar con dudas. Cuando en el 9º día, la puesta de sol se extendió sobre el horizonte, Odo se encontraba solo en la torre más alta, desde donde se veía un vasto campo de batalla. Bajo él, brillaba el campamento de los amalecitas, como un hierro al rojo vivo, palpitando con movimiento y propósito, listo para el siguiente ataque. Lejos de allí, más allá de las colinas, esperaba su última esperanza, las tropas de Aquitania, a las que había convocado ya una semana antes y que esperaban entrar a tiempo para detener la amenaza inminente. Tenía en su mente una profunda fe de que esa era la única solución, aunque el tiempo, cada vez más escaso, parecía escurrirse. De repente, desde lo más profundo de sus pensamientos, escuchó el retumbar, otro golpe de las poderosas máquinas de asedio.
Levantó la vista y miró abajo, en la niebla gris del polvo que se elevaba en el aire, y en las escaleras de la torre vio como pequeñas gotas de polvo bailaban en el aire. En la oscuridad resonaba el llanto de un niño, gritado de vez en cuando por una mujer, hasta que finalmente el aliento de la madre lo ahogó en sus brazos, intentando recuperar la calma. Odo apretó fuerte las manos contra el parapeto de piedra, sintiendo que el muro, aunque aún en pie, seguía sosteniéndose con firmeza, y que la ciudad aún respiraba. Sin embargo, las sombras de la puesta de sol se volvieron cada vez más pesadas, el aire más hostil, lleno de miedo no dicho y de expectación. Odo sabía que la siguiente etapa de la lucha requeriría de todo lo que aún tenían en sus manos. Los había atrapado una soga invisible, y el verdadero quiebre, aún no había llegado, aunque casi estaba a un paso. En el 10º día, el asedio dejó de parecerse a un apretón lento de una soga invisible que cada vez más aprisionaba a los defensores, y se transformó en algo mucho más peligroso y aplastante, en una hoja que atacaba una y otra vez con doble fuerza. Justo antes del amanecer, Tulo se fue sorprendido repentinamente por un sonido que penetró hasta lo más profundo de sus oídos, sonando más profundo, pesado y grave que todo lo que los defensores habían oído hasta entonces. No era el sonido de piedras cayendo ni el retumbar de tambores, era el grito de un movimiento masivo, poderoso e imparable, como una ola que se abre paso en el puerto. Miles de hombres en movimiento, capaces de atacar con valentía a la vez, avanzaban con un ritmo casi constante y uniforme. Cuando el centinela ya había dado la alarma, las tropas de Umead ya se habían transformado en una línea compacta lista para la batalla, y las llamas de las antorchas parpadeaban en los escudos, mostrando filas perfectamente entrenadas que se apretaban con silbidos y el tintinear metálico en una formación impecable. El sonido de la inquieta misa se esparció por toda la ciudad, llevando consigo una mezcla de miedo, asombro e incredulidad, que gradualmente dio lugar al pánico y a un intento caótico y desesperado de tomar posiciones defensivas. Odo ya estaba en las murallas, su mirada era dura y concentrada, sin permitir que le dominaran las emociones, no gritaba, no levantaba las manos en un gesto dramático, simplemente permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada con determinación. Observaba cómo el espacio frente a Toulouse se transformaba en un campo de batalla, en un caos lleno de una fuerza destructiva ordenada. El primer ataque golpeó la parte oeste del muro. Un equipo de saboteadores, escondido durante días cerca de las zanjas, colocó bajo los cimientos una serie de explosivos. La explosión fue pequeña, pero cuidadosamente planificada, solo buscaba provocar movimiento en un gran elemento, desplazar partes del muro. Aunque la explosión no destruyó por completo, su potencia fue lo suficientemente precisa como para mover un fragmento de piedra que se desplazó con un ligero pero dirigido movimiento. El humo y el polvo se elevaron bruscamente en el aire, formando una nube que cubrió la vista, y aún así las murallas resistieron, enviando un mensaje claro: el enemigo puede atacar en cualquier momento, desde cualquier lugar. Inmediatamente después, comenzó la ofensiva principal. Cientos de escudos se levantaron, formando una gigantesca cúpula viva que avanzaba lentamente pero con determinación. Detrás de ese muro de hierro, se movían grúas, 3 escudos enormes levantados con cuerdas, sostenidos por enmarcados robustos hechos de tablas estratificadas y cuero húmedo, preparados para defender. Toulouse respondió con fuego, una ola feroz de llamas salía en todas direcciones, gotas de brea y resina caían del cielo como lluvia, golpeando los escudos, rajándolos y provocando explosiones ardientes. Los francotiradores y arqueros apuntaban a las brechas, y sus proyectiles atravesaban las mangas de cuero y las cotes de greco, hiriendo en su punto más débil la defensa. Los tiradores disparaban tan rápidamente que sus dedos empezaban a partirse por la tensión excesiva, pero la presión no se detenía. El primer ariete golpeó con fuerza, y la sacudida rompió el silencio, levantando polvo y arena del muro. La fuerza de ese impacto atravesaba la piedra, la tierra y las piernas de los defensores. Después vino otra etapa del ataque, el segundo ariete, y luego el tercero, cada uno lanzándose hacia adelante con un estruendo y un golpe seco, recordando que la puerta al corazón de Toulouse seguía en peligro. En la parte este del muro estalló otra batalla. Las altas máquinas de asedio golpearon las almenas, y las unidades de asalto de Umead comenzaron a trepar por las murallas, escalando a la vez 3 en fila.
Los defensores luchaban con desesperación, arrojando lanzas, hachas y piedras para intentar detener su avance. El primero que llegó a la cima fue rechazado de inmediato, hecho añicos contra las rocas y cayendo sobre la multitud desde abajo. Sin embargo, llegaban más tropas y nuevas oleadas, y la pared de la muralla se transformaba en un campo de sangrienta y fatal lucha. Las hojas chocaban en combate cercano, los escudos se rompían en pedazos y la gente peleaba dándose vueltas, lanzándose unos a otros, hasta que algunos caían y se perdían en el caos abajo. Odo se movía a lo largo de las alas, sin detenerse mucho en un solo lugar. Sus pasos rápidos inspiraban valor y movilizaban a los defensores, quienes parecían sentir su presencia como símbolo de esperanza. Sin embargo, incluso él percibía la cruel realidad. Tula estaba siendo atacada por todos lados, desde el norte, desde el este, se desataban golpes constantes, sin parar ni un momento. Las torres del norte eran otro objetivo. Grandes rocas, lanzadas desde las recién construidas máquinas de asedio de Umead, cortaban el aire como cometas oscuros y veloces. Cada golpe tan fuerte provocaba una sacudida perceptible que parecía mover la misma tierra. Una de las torres perdió la mitad de su parte superior en una poderosa explosión, en un estallido de piedra y humo, y sus ruinas yacían en el suelo, testimonio de la ferocidad del ataque. Otra parte del asedio ofreció una vista dramática. Toda su balaustrada fue arrancada, y sin embargo los defensores no se rindieron. Con determinación y con la esperanza rota de victoria, se lanzaron contra las siguientes amenazas, intentando detener a los invasores a toda costa. Arrastrando los restos de vigas destruidas, las pasaban por los puntos débiles de la fortaleza, intentando crear incluso coberturas temporales. En los suelos y calles dispersaban objetos encontrados aleatoriamente, barriles, bancos, carros volcados, para así debilitar el embate del enemigo y dificultar sus ataques. Los sacerdotes, que llevaban agua a los heridos, no dejaban de rezar por aquellos cuya vida parecía escaparse con cada respiración, aunque el tiempo no les favorecía. Tras los muros exteriores, la situación era aún peor, la presión de las tropas de Umead aumentaba continuamente, volviéndose cada vez más implacable con el paso del tiempo. La caballería lanzaba ataques contra las calles exteriores, arrojando desde ellas velas llenas de flechas, lanzas y jabalinas, que atravesaban aberturas en los cimientos derribados y sobre los muros. La infantería intercambiaba rápidamente filas, atacando, defendiendo, retirándose para recibir una nueva oleada. Mientras tanto, los ingenieros trabajaban sin descanso. En solo unos minutos podían construir nuevas barricadas para reparar las cortinas dañadas y cambiar las tornas de la batalla. Los arqueros colocaban sus arcos, ajustando la línea para aprovechar cada debilidad en la defensa enemiga, creando un ritmo que era a la vez brutal, imparable y destinado a extenuar al adversario hasta que cayera. En medio de ese caos, por un momento, los defensores estuvieron a punto de rendirse. El sonido de los troncos golpeando la puerta principal hizo que las vigas de madera crujieran, como si cobraran vida, bajo una inmensa presión. Toda la estructura se doblaba, las astillas de madera saltaban hacia el interior y las personas retrocedían con inquietud, como si sintieran que todo iba a derrumbarse en cualquier momento. Sin embargo, entonces, con la misma fuerza, respondieron con un contraataque. Empujaron los soportes, colocaron cuñas debajo de las vigas, gritando con furia, miedo y resistencia irreprimible. Y aunque la puerta aún se mantenía en las últimas estacas, con dificultad, estaba al borde de su resistencia. En los muros la situación era igualmente dramática, la infantería del ejército Mayatsk debía haber obtenido alguna posición en el Alféizar sur, algunos defensores fueron desplazados y por un momento pareció que los muros podrían colapsar. En ese momento crítico, Odo, tomando aire y ganando valor, se deslizó por la cima de los muros relucientes al sol con esperanza, aunque solo por un breve instante. Con ímpetu, corrió hacia el lugar donde parte de la estructura comenzaba a doblarse por la presión del enemigo, justo cuando los soldados llegaron al borde del abismo. Inmediatamente, un grupo de defensores se reunió a su alrededor, quienes, como uno solo, unieron fuerzas para detener la llegada del enemigo. En un ataque brutal, avanzando paso a paso, repelieron el empuje hasta que, finalmente, la escalera, bajo la fuerza de sus golpes poderosos, se rompió y cayó,
y las centenas de cuerpos armados que caían al suelo rebotaban contra el suelo como fragmentos de acero. Se escuchó un grito de victoria alegre, aunque breve, lleno de aliento y tenacidad. Sin embargo, la lucha no cesó. La batalla ardía en todas partes, en cada paso, el ejército acobardado, que se arrastraba en la profunda oscuridad cercana a la muerte, se apretaba cada vez más alrededor de los túleres. Las campanas y el estruendo de las armas resonaban catastróficamente en cada muro y en cada posición de tiro, y todo Toulouse temblaba bajo la constante avalancha de gritos y explosiones, como si todo el mundo se inclinara frente a la batalla en curso. El día se convirtió en una visión borrosa de caos, lleno de ruido, polvo, sangre, humo, hasta que incluso el sol parecía preguntarse si debería salir o ya empezar a ponerse. Finalmente, cuando el cielo comenzó a tomar un tono profundo, de púrpura y burdeos, los tambores mayats dieron la última señal de retirada. No fue una derrota, sino una pausa temporal, una respiración calculada. El huracán abandonó el patio, dejando tras de sí la escena de ruinas, cuerpos y rampas destruidas, solo con la imagen de la catástrofe y la batalla. Los toulouses no conocieron la victoria, nadie tenía fuerzas para celebrar. Las personas heridas, caídas sobre los muros, las mujeres preocupadas por mantenerse hidratadas, y el cansancio y el agotamiento perceptible en cada uno de sus movimientos. Cada latido del corazón, cada lágrima y cada respiración parecían ser solo un suspiro silencioso de triunfo, un muerto que podría considerarse una victoria, extraída hasta sus límites de resistencia. Odo quedó solo, mirando la muralla y aferrándose con fuerza a la almena. Estaba tan exhausto que sentía como si su respiración se hubiera quedado atascada en el pecho. Sin embargo, la fortaleza todavía se mantenía en pie, la puerta seguía en su lugar. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, comenzó a asentarse la inquietud. La verdad más difícil que lo abrumaba era el hecho de que las fuerzas de Umayyad no habían destruido todo lo que tenían. Solo era el primer día, el primer intento, y todavía les quedaban muchos más. Otros ataques que serían una prueba para liberar toda su fuerza, tanto en piedra y acero, como en espíritu. Y esto no sería el fin. Múltiples asaltos y destrucciones, hasta que al final algo, una piedra, acero o corazón, se rompa bajo ellos. Toulouse había sobrevivido a la primera tormenta, pero aún esperaba otra, igual de devastadora. Y de que tanta resistencia pudiera mostrar ante esta prueba dependería su futuro, si sería una batalla más o la última. La noche después de la gran incursión, para Toulouse fue casi sin dormir. Los defensores que sobrevivieron a duras peleas se dispersaron por todos lados, donde pudieron, en las escaleras destruidas, junto a los barriles rechazados, en los muros rotos, en lugares donde sus cuerpos y mentes estaban agotados por la batalla que acababa de pasar. La ciudad quedó sumida en un profundo silencio, interrumpido solo de vez en cuando por el leve crepitar de las llamas de las antorchas y por el sonido lejano del murmullo del campamento de los Umayyad, que se preparaban para un nuevo y inevitable ataque. Odo, aunque física y mentalmente agotado, no abandonó su vigilia. Recorrió los muros defensivos durante largas horas después de que la última chispa de la antorcha se apagó, sin entregarse aún al abrazo del sueño, analizando el campo de batalla con concentración en su mirada. En su alma ardía una fuerte convicción, a pesar del cansancio, podía percibir algo invisible, como un delgado hilo tenso tendido entre dos filas de guerreros, el campamento y la ciudad. Esa noche, el futuro pendía de un hilo, y Toulouse estaba al borde de la destrucción. Odo sabía que no por miedo o cobardía, sino por un agotamiento total, la ciudad sería sometida a otra ola de ataques. Muros agrietados y sobresalientes, entradas debilitadas, hambre que comenzaba a extenderse entre los habitantes, todo ello indicaba que pronto ya no sería posible esperar más. Solo quedaba una opción, retrasar o repeler el golpe. Pero Odo tomó una decisión audaz, que nadie más contemplaba. Sin esperar otro asalto, decidió atacar primero. Antes del amanecer, reunió a un pequeño pero móvil grupo, oculto fuera de los muros de la ciudad desde hacía semanas, incluso cuando aún luchaban por sobrevivir. No eran guerreros nuevos ni recién entrenados, eran aquitánicos, soldados reclutados que desde meses se movían tranquilamente por los pantanos y bosques cercanos, escondidos en las sombras,
agrupados desde distintos lugares bajo el mando de funcionarios y emisarios, quienes cruzaban las oscuras sombras de la noche como espectros. Ahora, a esa hora previa al alba, todos se reunieron, cansados, morados por los golpes, pero llenos de un fuego oculto y firme. Odo no les habló con palabras llenas de oratoria, sino con su silencio, seguridad y calma. Se montó lentamente en su caballo, sus movimientos eran equilibrados y deliberados, para mostrar que no exigía de ellos ningún riesgo que él mismo no estuviera dispuesto a asumir. Mucho les decía eso, y ellos lo entendieron perfectamente. Mientras tanto, desde los muros, Túlus observaba cómo Odo, con su fuerza oculta, cabalgaba hacia la oscuridad antes del amanecer, rodeando las colinas que caían en ruinas y desapareciendo tras la línea del horizonte, detrás de la cual los ocultaban las sombras y la oscuridad. En el campamento de los Umiad, se estaban realizando los últimos preparativos. Los ingenieros reparaban las rampas y máquinas de asedio. Los oficiales revisaban las cuerdas de escalada y los escudos protectores. Los hombres y las mujeres de la infantería se alineaban en filas iguales bajo el cielo estrellado, listos para el próximo ataque. Nadie esperaba un nuevo asalto externo, especialmente después de 10 días de asedio, durante los cuales la defensa casi se rompió y la ciudad estaba al borde de la caída. Cuando el amanecer empezó a disipar la oscuridad, los comandantes Umiad dieron la señal para formar las filas, resonó un golpe sordo que retumbó en los campos, anunciando el comienzo del ataque matutino. Sin embargo, en ese momento, en medio de ese orden matutino, escucharon algo inquietante, desde el norte, parecía crecer una vibración lejana. Al principio era apenas perceptible, pero con cada momento se intensificaba, pareciendo un trueno lejano pero poderoso de una tormenta o el sonido de una multitud de pasos sobre la tierra profunda. El aire tembló por ese sonido misterioso, y algunos comandantes empezaron a dudar, pues no esperaban ningún ataque desde esa dirección después de tanto tiempo de asedio. En ese momento, se tomó una decisión. Odo salió de las sombras a toda velocidad y con toda fuerza, sus jinetes lanzaron una carga a caballo, descendiendo por la pendiente con fuerza incontrolable y un ardor peligroso. Rompieron la calma de esa escena matutina, atrayendo la atención con el sonido de cascos galopantes, el tintineo del acero y los gritos de los guerreros, que estallaron como una ola coordinada. Los Umiad, sorprendidos cada vez que intentaban formar su línea de defensa, no alcanzaron a reaccionar a tiempo. La carga de Odo y sus exploradores montados penetró por un lateral como un martillo, golpeando el escudo que los defensores cargaban con armas de marfil, y su impulso sacudió el campamento. Interrumpió las tiendas y las estructuras, rompió las líneas de suministro, y los oficiales, dando órdenes a gritos, eran ahogados por el estruendo de los caballos galopando, los rugidos de las armas y el bullicio de la batalla. Los defensores, que lo veían desde los muros, enloquecieron de incredulidad y alegría, proclamando su victoria mientras su caballero, su príncipe, desafiaba libremente la fuerza imparable, sembrando el caos en las filas del enemigo, que parecía no tener salvación. Los Umiad intentaron repeler el ataque. Sus comandantes ajustaron sus líneas, dirigiendo a los arqueros a las posiciones designadas, y la caballería fue ordenada para rodear los flancos enemigos. También trabajaron en reconstruir las formaciones estrechamente organizadas, pero en lugar de una batalla ordenada, el campo de batalla estaba lleno de caos. Las parapetos que ellos mismos habían cavado se convirtieron en una trampa para sus propios soldados, reduciendo su movilidad y haciendo que permanecer en ellos fuera más un obstáculo que una protección. También las máquinas de asedio, que antes eran útiles y peligrosas, ahora resultaron ser un impedimento, y los escudos y los grandes brazos mecánicos, que no hace mucho representaban una amenaza, ahora bloqueaban la retirada. Y fue en ese momento cuando Odo no dudó. Con una precisión decidida y sin una sola vacilación, se lanzó hacia el interior del campamento enemigo, atacando sus puntos más importantes, las tiendas de mando, las caravanas de suministros y también a los oficiales que intentaban organizarse aún más. Cuando los Umiad comenzaron a levantarse un poco tras la crisis inicial, su formación se fracturó bajo el golpe, se torció y finalmente se rompió bajo la presión. La grieta, que al principio parecía una pequeña fisura, fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una profunda brecha que, a su vez, provocó el colapso total de las estructuras defensivas.
No fueron las murallas de Toulouse las que se derrumbaron ese día, sino la confianza misma del imperio. Los defensores, impulsados por la adrenalina y el profundo asombro, abrieron las puertas de la ciudad. Un pequeño pero decidido grupo de valientes salió a enfrentarse a los aturdidos Umiad, atacando desde el frente, mientras que el ataque principal coincidió con una sorpresiva emboscada desde la retaguardia, generando caos en las filas enemigas. Rodeados por dos frentes, el ejército de Umiad finalmente vaciló, sus líneas se dispersaron, los soldados comenzaron a huir en pánico, los caballos estaban nerviosos y galopaban sin control, y de sus bocas y gargantas surgían gritos de terror y alaridos. La disciplina, que hasta entonces había sido su fuerza, se disipó como la niebla, y así fue como ese ejército, alguna vez considerado el más temible de toda Iberia, se transformó en unidades desorganizadas, luchando por escapar desesperadamente del caos y la catástrofe que se desarrollaba a su alrededor. Para el mediodía, el paisaje en las afueras de Toulouse parecía una escena de pesadilla, campos llenos de escudos abandonados, escaleras destrozadas, restos de máquinas de asedio y maquetas destruidas que no hace mucho habían sido utilizadas para conquistar la ciudad. Toda la escena estaba llena de caos, basura y huellas de una caída aterradora. Afortunadamente, Odo no persiguió con una crueldad de campos de batalla, sabía que la victoria ya había sido alcanzada, no necesariamente por masacres masivas, sino más bien por una victoria espiritual, la supervivencia y la demostración de que incluso un enemigo muy decidido puede ser detenido. Tras regresar a las murallas de la ciudad, los habitantes de Toulouse permanecieron en las plazas, temblando, en silencio. No gritaron victoria, no celebraron. Muchos simplemente estaban llorando, pero no por alegría, sino por alivio, por un agotamiento físico y espiritual indescriptible, y también por la profunda convicción de que, a pesar de todo, aún estaban vivos. Odo, bajando lentamente de su caballo, miró a su gente. Su actitud era seria, aunque su cuerpo mostraba las huellas de la lucha, golpes externos, fatiga en las manos que temblaban por el agotamiento. Sin embargo, en sus ojos se podía notar cierta dignidad y una expresión de profunda comprensión. Cuando miró al pueblo, se enderezó y, aunque estaba cansado, permaneció con orgullo. La resistencia que lograron no se debía únicamente a la compañía de muros sólidos, que aunque a veces podían agrietarse, no constituían la principal garantía de victoria. Tampoco fue resultado de la tecnología o un gran arsenal, porque el equipamiento tenía sus límites. Finalmente, su fuerza residía en la voluntad inquebrantable de las personas que se negaban a someterse al imperio y a rendirse sin luchar. En los días siguientes, las noticias sobre los sucesos en Toulouse se difundieron por toda Aquitania, llegando en grandes olas a las tierras francas, atravesando montañas y valles, tejiendo relatos de heroísmo. La ciudad, que parecía imposible de conquistar, no cayó, y el gobernante, que según las predicciones debería haber sido derrotado, no sufrió la derrota. El propio imperio, que parecía imparable, de repente se detuvo. Con los años, al rememorar la batalla de Toulouse, la gente ya no se concentraba solo en la descripción de muros, armas o tácticas, aunque esos elementos tenían su importancia. Esas historias comenzaron a abarcar algo más, el tema de la perseverancia, el espíritu de comunidad que, frente a enormes adversidades, no se rindió y, por el contrario, enfrentó valientemente la batalla. Se habló del valor de un pequeño rincón del mundo que enfrentó una ola más poderosa, y del amanecer cuando la ciudad, aunque parecía condenada a la extinción, experimentó su momento de mayor victoria. El asedio finalizó, pero la memoria de él no se desvaneció, sino que se convirtió en parte de la leyenda. Los días pasados, a pesar de las mismas destrucciones y huellas de la lucha, seguían llenos de historias de valentía y espíritu indomable de sus habitantes. Mientras la ciudad reconstruía lentamente sus muros, piedra por piedra, puertas y casas, y las heridas comenzaban a sanar, algo aún resultó más importante que las marcas físicas, era la historia. La historia de las personas que rechazaron la sumisión y, en lugar de rendirse, enfrentaron valientemente la amenaza, demostrando que incluso frente a fuerzas implacables, no carecían de la fuerza para levantarse, ni de la fe para sobrevivir. La historia de una ciudad que, a pesar de todas las predicciones, cálculos y supuestos a gran escala, parecía destinada a caer, sobrevivió y adquirió la condición de una leyenda extraordinaria.
Es una historia que antiguamente contaban los comerciantes, viajeros y soldados, hasta las tierras lejanas y montañas que separaban obstáculos infranqueables. Las noticias sobre Tulu se difundían de manera amplia y rápida, desde simples informes de victoria que resaltaban aspectos técnicos de la lucha, hasta mensajes más profundos llenos de enseñanzas que recordaban algo mucho más importante. Se convirtieron no solo en meras noticias, sino en recordatorios vivos y advertencias de que incluso los países más poderosos, los mayores imperios, pueden ser detenidos y sofocados en los lugares más pequeños, que parecen insignificantes si sus habitantes se unen en espíritu y corazón. Según relatos que han llegado hasta nuestros días, en toda Aquitania, una región llena de dilemas históricos y culturales, las familias recordaban aquellas mañanas en las que el sol naciente revelaba el momento en que la ciudad emergía de las fronteras del peligro de caída. Las historias de ese amanecer se transmitieron de generación en generación, llevándose consigo esperanza y fe en la fuerza de la comunidad. Por tierras francanenses, desde castillos hasta aldeas, se extendían susurros mudos que proclamaban que la valentía puede reescribir el destino de las naciones y que la fe en uno mismo es la clave para la victoria. Incluso en regiones tan remotas como Al-Ándalus, donde los comandantes estudiaban las derrotas sintiendo inquietud e incertidumbre, comprendiendo que ese proceso afectaba a algo más profundo que la estrategia militar. Sin embargo, aunque Toulouse no cambió el destino de toda Aquitania, no creó imperios ni terminó todas las guerras, dejó tras de sí algo mucho más valioso. Su legado residía en un ámbito más tranquilo y sutil. En la manera en que los niños de marzo tocaban las marcas en los viejos muros, reconociendo en ellas huellas de valentía y no de debilidad. En los relatos de los ancianos, que sentados junto a la cálida hoguera contaban historias llenas de orgullo, aunque su voz fuera suave y sus palabras tiernas. En la mirada de los habitantes hacia su príncipe, quien no era una figura legendaria, sino un simple pero extraordinariamente leal hombre. Un hombre que luchó, sangró, confiaba y creía que la esperanza, incluso en los momentos más difíciles, puede ser un hilo frágil, pero no sumergible. La batalla de Toulouse no convirtió a Aquitania en un imperio, ni terminó todos los conflictos para siempre, ni cambió instantáneamente la faz del mundo. Pero hizo algo aún más valioso, demostró que la identidad, la creencia compartida en quien es una nación, puede sobrevivir mucho más que ejércitos, imperios o incluso los siglos. Incluso cuando el polvo de la batalla se asentó y los soldados regresaron a sus campos y la cotidianeidad volvió a tomar su lugar, permaneció una verdad inmutable. Se puede perder no solo por piedras, acero o azar, sino porque la gente decide mantenerse junta, unir fuerzas y enfrentarse juntas a las dificultades. Esa perseverancia fue la herencia más importante de aquel evento. Esa fuerza comunitaria fue el verdadero triunfo, que perduró más allá de cualquier muralla levantada o emblema grabado en los libros de historia. Así, la historia de Tula enseñaba que la arma más importante, la riqueza más duradera y la base de la victoria es la unidad de la gente, porque solo ella permite sobrevivir a todo.